Muy buenos días con todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra clase correspondiente el día de hoy con el curso de biología. ¿Ya? Hoy vamos a trabajar en el capítulo 1, la unidad de la vida. Y cuando hablemos de unidad de la vida, específicamente vamos a hablar de la célula. ¿Ya? Vamos a hablar entonces de la célula. ¿Ya? ¿Me confirman cuando ya se está viendo en pantalla? ¿Sí? Sí, mis. Ya se está viendo. Okay. Está compartiéndose para hacerlo más grande. Y vamos a visualizar ahí el capítulo 1. Ahí está, ahí lo tenemos, la célula. Como puedes apreciar ahí, tenemos en la imagen una célula animal. Tenemos célula animal y también tenemos la célula vegetal. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, yo no logro verlos a ustedes, no sé por qué. Vamos a ver un ratito, voy a pausar, ¿ya? Ajá, sí. A ver, voy a hacer aquí. ¿Qué es la célula? La célula es la unidad mínima anatómica, fisiológica y genética de todo ser vivo. Esta parte es muy importante que lo tengas presente. Entonces, la célula es la unidad mínima anatómica, fisiológica y genética de todo ser vivo. Todo ser vivo está compuesto por células, ¿ya? Desde una unicelular hasta un pluricelular. Su mismo nombre lo dice, uni porque hay uno y pluri porque está compuesto por muchas células. Esta célula realiza múltiples funciones. Sus funciones son básicas, elementales, que los van a constituir la nutrición, la relación, la respiración y la reproducción. Cuando hablamos de estas funciones básicas son aquellas, ambas, tanto la célula animal como la célula vegetal, realizan. La diferencia entre ambas básicamente se va a dar en algunos puntos u organelas según la función que realicen. Por ejemplo, la nutrición. La nutrición es el transporte de sustancias de energía, en donde va a transferirse esa energía para que pueda tener vida, ¿no? Ahora, la nutrición en la célula animal es heterótrofa, mientras que la nutrición en la célula vegetal es autótrofa. Las plantas realizan fotosíntesis, es por ello que fabrican su propio alimento. Entonces, la nutrición en las plantas es autótrofa, ¿ya? Autótrofa. ¿Y por qué se dice que es autótrofa? Porque realizan la fotosíntesis y fabrican su propio alimento. A diferencia de la célula animal es heterótrofa, porque los animales necesitan de otro ser para poder alimentarse. No pueden fabricar. ¿Qué hace de que cada uno de ellos sea diferente a la otra? Las organelas que tienen en su interior. Las plantas tienen en su célula cloroplastos. La célula animal no lo tiene. Entonces, ese es uno de los que marca la diferencia. La función de relación. Cuando hablamos de la función de relación, estamos hablando de interactuar. Vas a relacionar, su mismo nombre lo dice, relacionar. Vas a interactuar con el medio ambiente. Va a haber un estímulo y va a haber una respuesta. Por ejemplo, si yo tengo el estímulo sentir frío, ¿cuál será nuestra respuesta si sentimos frío? Depende del clima. Ya, pero, o sea, yo tengo frío. Tengo mucho frío. Me voy a quedar todo el día con frío. ¿Qué hago para no tener frío? Abrigarme. Abrigarte, ¿cierto? Entonces, esa es una respuesta. El estímulo es sentir frío y la respuesta es que nos tenemos que abrigar.
Entonces, estoy interactuando, yo estoy interactuando con mi medio ambiente. Lo mismo sucede con la célula. Tiene esa función de relación porque interactúa. Respiración, necesariamente necesitan respirar para poder vivir. Y la reproducción, una de las funciones básicas, dentro de la reproducción tenemos reproducción sexual y reproducción asexual. Es una de las características más importantes. ¿Y por qué es más importante? Porque aquí, mediante esta función, los seres vivos van a originar unos nuevos seres vivos y va a hacer, pues, ¿no? Que la especie perdure, ¿ya? Recuerda que tenemos dos tipos de reproducción, la sexual y la asexual, ¿no? La asexual es cuando intervienen un solo gameto, gametos sexuales de una sola índole. En cambio, en la sexual tenemos la célula femenina y la célula masculina, ¿ya? Entonces, en este caso se diría que la reproducción sexual solamente hay células sexuales, solamente una. En cambio, en la sexual hay dos, femenina y masculina. ¿Ya? Entonces, ¿la célula qué es? Es la unidad mínima anatómica, fisiológica y genética de todo ser vivo. Eso no te vayas a olvidar por ninguna de... te pueden decir otros conceptos, por ningún motivo te puedes olvidar este concepto importante, básico, para poder arrancar nuestro tema. Ahora también recuerda que las células tienen una envoltura externa. ¿Tú sabes cómo se llama la envoltura externa de la célula? Membrana La. celular, ¿no? Toda célula tiene una membrana celular, ¿ya? En el caso de la célula vegetal, tiene membrana y tiene pared. Tiene membrana y tiene pared. En cambio, el animal solamente es membrana. Y en su interior van a presentar, ¿qué cosa? Presentan organelas, ¿ya? Presentan organelas, ¿ya? Ahora, vamos a ver ¿de dónde parte? ¿Cómo surge? ¿Cómo se da esto de la célula? Pues es importante saberlo, ¿no? ¿Cómo se da? Primero, la ciencia que estudia a la célula se llama citología. La ciencia que estudia a la célula se llama citología. Un personaje muy importante resalta en el estudio de la célula. Su nombre es Robert Hood, que en el año de 1665, este personaje aportó el término de célula. Y es por ello que se le conoce como el padre de la citología. Ya. Robert Hood entonces hizo un gran aporte, ¿no? Aporta el término. ¿Por qué? Porque estaba haciendo un experimento y pudo ver a través del microscopio, pues para ver una célula tenemos que utilizar el microscopio, pudo ver ciertos espacios, ciertas cavidades en un corcho. Y entonces ahí se pudo dar cuenta de que en su interior están compuestos de células. Estos espacios, estas cavidades, dijo, ya, le puso el nombre de célula. Entonces, es un aporte que hizo Robert Hood en el año de 1665. ¿Ya? En el año de 1665. Vamos a ver. ¿Hasta aquí todo bien? Pero me falta copiar un poquito. Ya, no hay problema. Sí, yo le tomé una captura. Ok. Esto es importante, muy importante. ¿Qué es la célula? ¿Qué funciones realiza la célula? Y lo que está aquí. ¿Cuál es la ciencia que estudia la célula? La citología. Francia, yo le tomé una captura. Muy bien. Leonel, ¿quién insertó o quién aportó la palabra célula? Robert Hooke. Ajá, muy bien, Roberto. ¿Cómo se pronuncia? ¿Oke o Hooke? Sobre O es una U. Es ¿No?
Ajá. Doble O. Ahí. ¿Ya? A él se le conoce como el padre de la citología. ¿Ya? Ya me. Ahora, recuerda bien, la célula animal solo tiene membrana. Membrana. La célula vegetal tiene membrana y pared. ¿Ya? Tiene membrana y pared. La célula vegetal, además, tiene cloroplasto. ¿Ya? Tiene cloroplasto. No te vayas a olvidar, este cloroplasto es muy importante para poder realizar la fotosíntesis. Y además, dentro de su nutrición, ¿quién fabrica su propio alimento? ¿Los animales o las plantas? Las plantas. Las plantas. Las plantas fabrican su propio alimento. Por eso se llama una nutrición autótrofa. Autótrofa. En cambio, en los animales, no. Ahí no. Es una nutrición heterótrofa. ¿Ya? Es importante saber la diferencia más marcada que existe entre las dos. Vamos a ver y hablar cómo surge, cómo se da la teoría celular. Acá tenemos una célula vegetal. Dentro de la teoría celular se propone que todos los organismos vivos están compuestos por una o más células. Esto es unicelular o pluricelular. ¿Ya? Luego tenemos que las células se originan de otras células. Es como una cadena que va avanzando, que se van a ir procreando, ¿no? Las células van a originar otras células. Incluso hay células que se van a regenerar. Entonces van a irse originando entre ellas otras células. Las células contienen información hereditaria. Esta información pasa de célula progenitora a la célula hija. ¿Qué quiere decir? Que se va a transferir, ¿no? Como una especie de una copia, ¿no? Como una especie de una copia, todos los caracteres que tiene la madre hacia la hija. Por ejemplo, tú eres un niño, una niña, tienes tus padres, y de tus padres tú has heredado que de repente el color de cabello, de repente el color de la piel, de repente has heredado los ojitos. Dime, Leonel. Yo de mi papá he heredado lunares de carne. ¿Ves? Es algo que se va a pasar de generación en generación. Entonces recuerda que la célula contiene información hereditaria. ¿Y dónde va a estar esa información hereditaria? En el ADN. ¿Qué significa ADN? Ácido desoxirribonucleico. ¿Ya? ADN. Este va a contener la información genética y hereditaria de los seres vivos. Es además responsable del funcionamiento, no solo de la célula, sino del organismo. Entonces, cuando hablamos de la información hereditaria, específicamente estamos hablando ¿de quién? Del ADN. ¿Qué significa ADN? Ácido desoxirribonucleico. ¿Qué contiene el ADN? La información genética y hereditaria del ser vivo. Es por eso que se transmite la información de madre a hijo. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Seguimos avanzando entonces. Entonces tenemos que tener en cuenta estos pequeños datos que nos van a ayudar a poder entender mejor nuestro tema. Vamos a ver ahora la clasificación de la célula. Para clasificar la célula, tenemos que tocar 3 puntos importantes. El número de células, la nutrición y la evolución.
Cuando hablamos del número de células, si hay una célula, ¿cómo se llama? Lo acabo de decir, por eso les dije que anotaran. ¿Cómo se llama cuando hay una célula? ADN. No, el ADN es el material genético. Cuando les digo anoten, por favor, anoten, porque es importante. Cuando hablamos de número, me estoy refiriendo a la unicelular, cuando hay una célula, y eso lo vamos a ver en las bacterias y cianobacterias, o las pluricelulares, cuando hay muchas células. O sea, cuando hablamos de número, es uno o muchos. Uno lo vamos a ver presente en la bacteria y cianobacterias. Cuando hay pluri, o sea, hay muchas células, ese cuerpo está constituido por muchas células, vamos a verlos en los protozoarios, en las algas, hongo, planta y animal. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Ser vivo unicelular. Marca la alternativa correcta. Y yo pongo bacteria, alga, hongo, planta, animal, protozoario. ¿Qué marcas? Bacteria. Bacteria. Por ejemplo, puedo preguntar, los protozoarios están compuestos por una sola célula. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Ves? Entonces, de aquí nada más ya estoy sacando preguntas, ya te estoy mencionando las preguntas. ¿Ya? Es importante. Unicelular, 1. ¿Quiénes son? Bacteria y cianobacterias. ¿Ya? Pluricelular, muchas células, es pluri, muchas células, protozoario, algas, hongos, plantas y animales. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el ejemplo que corresponde al número. Vamos a ver la nutrición. En la nutrición tenemos la nutrición autótrofa. ¿Qué significa autótrofa? Producen su propio alimento. Que producen su propio alimento. Autótrofa. ¿Quiénes realizan la nutrición autótrofa? Las plantas y las algas. Algas, ¿ya? Las plantas y las algas, que constituyen la base de la cadena alimenticia, dicho sea de paso. Y tenemos la nutrición heterótrofa. La nutrición heterótrofa, que no producen su propio alimento, por el contrario, salen en busca de su alimento. Tenemos a los animales, los hongos y los protozoarios. ¿Ya? Aquí está. Y cuando hablamos de evolución, esto sí no lo he mencionado, tenemos dos tipos. ¿Ya? Tenemos dos tipos. ¿Cuáles son estos dos tipos? La procariota y La eucariota. la eucariota. La procariota es la más simple, la más sencillita, ¿ah? La poco evolucionada. En cambio, la eucariota es ya desarrollada, una mejor estructura. ¿Quiénes están en la procariota? Las bacterias y cianobacterias. ¿Quiénes tienen célula eucariota? Protozoario, alga, hongo y planta. ¿Qué significa procariota? Anota que esto es recontra importantísimo. ¿Qué significa procariota? Paula, ¿está pasando? Sí, muy bien. Procariota significa que no presenta núcleo. ¿Ya? No presenta núcleo. ¿Qué significa procariota? Que no presenta núcleo. Leonel, ¿ya notó?
Mira que he No hablado. presenta núcleo, ¿no? No presenta núcleo. ¿Ya? Entonces recuerda, procariota no presenta núcleo. No presenta núcleo. Eucariota, en cambio, sí presenta núcleo. ¿Ya? Entonces, cada vez que escuches célula procariota es porque no presenta núcleo. ¿Ya? ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Miss. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo bien. Entonces, ahí tenemos la clasificación de la célula. ¿Ah? La clasificación de la célula. De este cuadro hay como más de 10 preguntas. Y te preguntarás, te dirás, ¿qué? ¿Cómo? Claro. Hemos hablado de la palabra procariota, hemos hablado de la palabra eucariota, hemos hablado de autótrofos, de heterótrofos, unicelulares y pluricelulares. Miss, ¿podría enviar esa captura al grupo? Porque yo no puedo tomar captura porque se lajea. Ya, a ver, entonces vamos a hacer a pedido de una compañerita, vamos a hacer ¿ya? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ya, listo, al pedido de tu compañerita. Pero recuerda que esto es solo una captura. En todas las clases hacemos una explicación, ¿ya? Hacemos siempre una explicación de lo que vamos a mostrar. Josué, Javi, Cindy. No los tengo en pantalla. Ya estoy constantemente, todos los días, todas las horas. No se sorprenda que cuando ponga la nota de participación, presentación, actitud, no te sorprenda que tengas 14. Miss Cindy es del quinto B. Chipana. Miss. Cindy, no te toca aquí, te toca en computación, Cindy. Tienes que salir de sala y entra a la clase de computación. Y se podría estar buen tiempo acá. Ya ella escuchó la clase. Bueno, no importa, escuchó la clase, pero se ha confundido de link. Ya, listo. Entonces ya sabemos qué es lo que vamos a ver cuando hablamos de la clasificación de la C. Me dice, hasta yo me confundía de link en medio año. Sí, suele pasar, suele pasar. Yo sé, incluso quien te habla también ha ocurrido. Entonces, pero no, siempre es bueno entre nosotros apoyar. ¿Ya? Listo. Después de la clasificación, vamos a hablar de la clasificación según su evolución. Esta parte vamos a igual tomar nota, pero yo lo voy a hacer con un cuadro sinóptico, pero en este cuadro que voy a mencionar, para marcar las diferencias entre una y otra célula, vas a tener que hacer anotaciones adicionales, ¿ya? A ver, vamos a preguntar. Voy a preguntar. Cristian, a simple vista, no lean nada del texto. A simple vista, ¿qué diferencia existe entre una y otra célula? ¿Qué tiene una y qué no tiene la otra? ¿O qué hay? Uno tiene núcleo y el otro no. ¿Una quién? Uno tiene núcleo y el otro no. Ya, muy bien. Uno tiene núcleo, que es la eucariota, tiene núcleo, y la procariota, ¿qué tiene? Nucleoide. Nucleoide. A ver, Vania. Vania, ¿qué otra diferencia puede haber? A ver, observa la imagen, ¿qué podemos darnos cuenta acá? Cápsula.
La cápsula, ya. La procariota tiene cápsula. ¿Y la eucariota? Mitocondria. La mitocondria es una organela. La cápsula es lo que bordea. Algo más evidente, a ver, algo más evidente. Hay algo muy evidente ahí. El flagelo. Exacto, el flagelo. La procariota tiene flagelo, que es un sistema de locomoción. Otras tienen cilios, por ejemplo, tienen pseudópodos. En cambio, la eucariota no tiene. ¿Y sabes por qué una tiene y la otra no tiene? Porque la procariota, pues es unicelular, recuerden. La procariota es unicelular. Y al ser unicelular, ¿qué va a pasar con ella? Tiene que desplazarse, pues. En cambio, la eucariota es pluricelular, va a formar otros cuerpos y entonces aquí se va a dar, no hay necesidad de que se vaya moviendo, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. La diferencia marcada es que una tiene núcleo, la otra no. Y tiene un sistema de locomoción, como en este caso el flagelo, y la eucariota no. Además, hay una organela importante que puedes observar. ¿Quién puede decirme esa organela importante? A ver, me alza la manito. Hay una organela. ¿Y qué es la organela? Lo que está en el interior de la célula. Miss, creo que es la pared celular. La pared es el borde. La organela es lo que está dentro. Miss, creo que es el nucleolo. No, el nucleolo forma parte del núcleo. Membrana plasmática. La membrana es el borde. Creo que la ribosoma. El flagelo. Por ahí escuché unas palabritas. El flagelo. Ambos tienen ribosomas, ¿ah? El ribosoma, ambos tienen ribosomas. ¿Cuál será? Que la procariota tiene flagelo, la eucariota no tiene. Nucleolo. Nucleolo, El flagelo. ya El flagelo. ya hablamos del flagelo. Mis nucleoide. Ya hablamos del nucleoide y el núcleo. La pared celular. Nucleolo. Miss, la Nucleolo. cápsula. La cápsula, ¿dónde está la cápsula? El nucleolo. Nicotrondia. ¿Quién me dijo mitocondria? Yo, Miss. ¿Y yo? Sebastián, Miss. ¿Ah? Sebastián, Miss. Sebastián, la mitocondria, pues. La eucariota tiene mitocondria, la procariota no. Y con esta idea vamos a regresar en un ratito, porque ya nos queda menos de un minuto, para continuar y ver, ¿no?, esta evolución de... Nos vemos en un ratito, chicos. Chao, Miss. Chao, Miss. Chao, Miss.